Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Empezamos una nueva semana, una Semana Santa diferente. Ah, no, que ya el año pasado fue diferente. Bueno, pues una semana repetitiva en lo que a procesiones se refiere. Luego hablaremos, porque hoy tenía que tener lugar la procesión del Nazareno, la diferente, la más diferente, esta, la que cantan las saetas ahí en San Francisco. Bueno, pues tampoco este año va a haber procesión, no salen los santos y no cantarán las saetas. En su lugar se suspende y la alternativa pues son Eucaristías, que son misas a las que pues pueden acudir durante todos estos días. Los municipios clausurados ya los conocen, solamente los citamos, luego profundizaremos en ello. Además de Muskiz, Berriz, Elorrio, Ermua y Ondarroa, en lo que a Vizcaya se refiere. Si hoy también lo han escuchado a mis compañeras, si los datos se hubieran tenido cuenta a partir de hoy, Muskiz no hubiera entrado en este confinamiento que anunciaba el pasado lunes el Lehendakari. Pero hoy lo que vamos a empezar hablando es de economía. Por cierto, ya se puede cruzar el canal de Suez, Voy a decir el canal de la Mancha, no el canal de Suez. Pero bueno, no tiene mucho interés para nosotros en el sentido de que no vamos a ir allí, pero bueno, los 350 grandes buques contenedores que están allí parados en la zona, pues poco a poco podrán empezar a cruzar el canal de Suez y volver a la normalidad. Eso sí, con unas pérdidas económicas por el tiempo que han estado parados, casi una semana, millonarias. Se cuentan por millones de euros. La noticia económica con la que comenzamos este lunes 29 de marzo es la de MásMóvil, que ha lanzado una OPA de 2.000 millones por el 100% de Euskaltel. Una oferta calificada de amistosa y que cuenta con la aceptación del 52,3% del capital. Un anuncio sorprendente que tuvo lugar ayer domingo. Como saben, el accionista mayoritario es Zegona, que tiene ese 52,32% de capital, que de alguna forma es el que ha impulsado esta OPA. Luego están también otros accionistas, Kutxabank, que tiene menos del 20%, y Alba. Y Kutxabank lo que ha dicho es que le parece una operación que en principio ni la buscaba ni la necesita, pero que tampoco se va a oponer. Tampoco supone que su decisión fuera muy importante por esas acciones de menos del 20%, pero bueno, no se va a oponer. Y Alba va a vender el 11%. Ahora vamos con las valoraciones políticas de esta decisión. Empezamos por la consejera de Desarrollo Económico, que en principio ve con buenos ojos esta operación, esta OPA, y espera que sirva para posicionar a Euskadi en el ámbito de la digitalización y las telecomunicaciones. Quiero ver una oportunidad relevante para Euskadi en este sentido, una oportunidad relevante de haber pues unido dos compañías, una Euskaltel, de gran arraigo, y otra que nace también en Euskadi, y como una oportunidad para tener una empresa relevante que nos va a permitir tener unas redes de infraestructuras 5G, mejorar las redes de fibra óptica, desde luego de una banda ancha de alta capacidad y de alta velocidad, mejorar nuestra situación desde el punto de vista de digitalización y desde luego con el compromiso demostrado por la empresa MásMóvil y reiterado esta misma mañana por parte de sus máximos responsables, de mantener Euskaltel en Euskadi con su sede fiscal y su sede social, de mantener el empleo, de generar nueva riqueza y desde luego la parte más relevante para el gobierno, de tener un proyecto de futuro. Las hacía la consejera en Donostia, donde ha ido a colocar la primera piedra de lo que será el centro logístico de distribución farmacéutica de Guipúzcoa. También ha valorado esta OPA que lanza MásMóvil para adquirir Euskaltel el portavoz del gobierno, Bingen Zupiria, que ha dicho que bueno, está feliz de que el arraigo se mantenga en Euskadi y que se mantengan los puestos de trabajo. Bueno, la verdad es que la noticia se supo anoche y tampoco he tenido mucha... Yo no la conocía previamente y bueno, he podido saber después por los mensajes que he podido comprobar con el Lehendakari y con la consejera Arantxa Tapia, que ambos estaban, bueno, tenían información de este proceso, de esta OPA,
y en principio, bueno, tienen una buena opinión. Estamos hablando de una OPA que se va a producir entre dos empresas que tienen su sede social en Euskadi, aunque estén participadas por otro tipo de empresas. Y bueno, si esta operación sirve para que Euskadi siga estando en primera línea en el mundo de la innovación tecnológica, en el mundo de la digitalización, y para que los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca tengamos buenos servicios de telefonía, de líneas fijas y de acceso al mundo digital, pues, y si además sirve para mantener las sedes sociales en Euskadi y los puestos de trabajo que existen, pues será una buena noticia. Pero esos aspectos dependerán de la negociación. Bueno, el mundo de la telefonía empezó a moverse en Euskadi, yo creo que fue en la década de los 90, ¿no? No hace falta que recuerde a nadie la evolución que el mundo de las telecomunicaciones ha tenido en todo el mundo y en nuestra vida diaria desde aquellos años, desde los primeros años de la década de los 90 hasta los primeros de la década de 2020, ¿no? Ha sido una revolución y probablemente no es más que el inicio de algo que todavía va a ser mucho más brutal. Y creo que no somos capaces ninguno de imaginarnos dónde van a terminar estos procesos de concentración. Por lo tanto, creo que bueno, pues a las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma Vasca les corresponde seguir muy de cerca estos procesos y garantizar, en la medida de lo posible, pues que siga habiendo un vínculo con la Comunidad Autónoma Vasca y con Euskadi, y que nosotros como usuarios pues podamos tener los mejores servicios. Bueno, y mientras nuestros políticos, al menos autonómicos, ambos consejeros preocupados o satisfechos o valorando esta OPA por la que MásMóvil va a comprar Euskaltel, tenemos que en Renfe, Vizcaya, al menos el comité de empresa, se queja de que no existen maquinistas suficientes y que esto está repercutiendo en el servicio. Vamos a hablar con Marcos Alejo, delegado del comité de empresa de Renfe Vizcaya. Arratsaldeon, Marcos, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Decía, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos maquinistas? Bueno, en realidad sí tenemos maquinistas. Tenemos maquinistas en el ámbito de Vizcaya 22 formados con su periodo de beca formativa finalizada. Lo que pasa que ahora mismo la empresa está incumpliendo los acuerdos que había realizado con el parte del comité de empresa, que era que estos trabajadores y trabajadoras iban a estar ya funcionando en la línea, y de estos 22, pues es que ahora mismo no hay ninguno trabajando y con un futuro pues incierto, porque no sabemos si en un periodo razonable de tiempo van a firmar una parte de ellos o todos. O sea, estos 22, no sé cómo llamarles, han hecho las pruebas para incorporarse a la plantilla de Renfe como maquinistas, pero ha quedado paralizado. Ese sería un poco... Eso es. Estas personas han hecho la formación total en Renfe, ya son aptos, y lo que pasa es que ahora mismo están en su casa sin cobrar nada, ni siquiera la beca como en cualquier otra empresa, una beca de formación, que ya la han finalizado, y están ahora mismo en su casa sin cobrar ni un euro, y todos ellos, que además esto hay que recalcarlo, todos ellos son personas de fuera de la provincia. Bueno, Renfe es una empresa estatal en la que los procesos de selección son a nivel nacional. Ellos han realizado una OPE y aquí han recalado 22 personas que están fuera de la provincia. Todo se agrava que ninguno de ellos tenían una vivienda aquí, por lo que han tenido que alquilarlas pagando su fianza, que ahora mismo, claro, ¿qué hacen? Están en un momento en el que dicen, si yo me voy a mi provincia, a mi lugar de origen, voy a perder la fianza, pero exactamente, pero es que tampoco les están dando una fecha concreta ni están diciendo el número que van a firmar. A todo ello, además, es que habría que añadirle que 8 maquinistas de fuera de la provincia con traslado concedido, de la provincia, pero que estaban trabajando fuera de la provincia con traslado concedido a la misma, tampoco llegan. Y claro, nos vemos que hay en la semana pasada, en torno a hace 10 días, entre 10 días y 7, ha habido 3 días que un día se han suprimido 20 trenes y 2 días han suprimido casi 40 trenes diarios. Entonces, vemos incomprensible que con maquinistas formados
y maquinistas que tienen que llegar a la provincia, estemos ante esta situación. Marcos, estamos hablando de 30 personas que serían maquinistas, 22 los que han hecho la OPE y estos 8 de traslados que acabas de comentar, y en vuestra opinión, o a nivel de empresa, ¿qué es? ¿Por problemas económicos que no se formalizan sus contratos? No, problemas económicos no. Tenemos el compromiso de que sabemos que tarde o temprano van a firmar y los de traslado van a venir, porque así lo dicen las bases tanto de traslado como en la contratación. Lo que pasa que lo que hemos comentado anteriormente, si se están suprimiendo trenes, vemos incomprensibles que no se firmen hoy, mañana o a más tardar pasado. Entonces, estos son temas burocráticos que pensábamos que estaban solucionados y que no nos están dando respuesta ahora mismo. ¿Y las consecuencias para los usuarios de las líneas 1, 2 y 3 de Renfe cuáles son? ¿Esos Pues retrasos, esas suspensiones? Claro, lo que hemos comentado anteriormente, son suspensiones de 20 trenes diarios uno de los días y en 2 días posteriores casi 40 trenes. A todo ello encima hay que sumarlo que tenemos una falta de personal en el centro de gestión y operaciones grandísima. Claro, la gente que tiene que administrar esos retrasos y esas faltas de circulaciones están muchas veces con una falta humana en el centro de gestión que no dan abasto. La empresa adquirió con nosotros un compromiso de que iba a reponer todas las plazas necesarias y que iba a haber una convocatoria para el centro de gestión, y ahora mismo solo tenemos la certeza que van a entrar, que todavía no han entrado 5 personas para cubrir las plazas que no llegan. De esas 5, sinceramente, en el comité de empresa pensamos que tapan la mitad del hueco que está, porque nosotros como mínimo queremos necesarios 10 plazas en ese centro de gestión. ¿Y en las estaciones también se nota la falta de personal? En las estaciones hay un mal que llevamos sufriendo muchísimos años y ya ahora los propios viajeros se habrán dado cuenta. No hay personal ni en estaciones ni en trenes, de personal comercial, diríamos. O sea, no hay nadie que atienda al viajero en propias estaciones ni en los propios trenes. Cualquiera que monte en el ferrocarril lo sabrá. Entonces, en ferrocarriles modernos que ya no hay un interventor en ruta o interventora como a la antigua usanza, pues puede ser, pero en los ferrocarriles o en los metros modernos nos damos cuenta nosotros con nuestra experiencia y la perspectiva que nos da ver a otros, que es que todas las estaciones tendría que haber por lo menos una persona atendiendo al público, porque es que ello lo requiere. Hablamos ahora mismo de los trenes suprimidos, pero es que no hay nadie que le diga a la gente que hay trenes suprimidos. Son unos teleindicadores que pueden funcionar mejor o pueden funcionar peor, llevados desde un centro de gestión, que ya hemos hablado que hay falta de personal, pero no hay nadie in situ en las propias estaciones ni en los propios trenes para que atiendan al viajero. Todos esos comerciales, además, repercute de que las bajas vegetativas no se cubren y en administración y gestión, en la propia empresa, en las oficinas, se están llevando a personal comercial, se lo están llevando, que tiene una doble problemática, porque crea un agravio que el personal de comercial no lo vemos operativamente, la gente no lo ve, ni está en los trenes ni está en las estaciones. A muchos de ellos se los llevan a cubrir plazas de administración y gestión. Plazas que muchas de ellas son de técnicos o técnicas, o sea, de responsabilidad. Entonces, esa persona que va a cubrir ahí son de ingreso, con una precariedad, o no una precariedad laboral, pero con un montante económico muy bajo, porque son los de nuevo ingreso, y entonces no les dan ni las plazas, ni crean las plazas de administración y gestión, pero también a la vez se los llevan operativamente de la vía, de los trenes y de las estaciones. Entonces tenemos un agravio que la gente, claro, ni le das la plaza de administración y gestión, ni la creas, pero a la vez te la has llevado de las estaciones y los trenes. Nosotros hemos hecho un cálculo y se han llevado 25 personas que podrían estar de atención al viajero y de atención a los clientes cubriendo movilidad funcional de administración y gestión, que tampoco crean las plazas. De cara al usuario, y yo me pongo, claro, como usuaria sobre todo de la línea de C2 de Renfe, esa sensación de inseguridad, un poco de abandono que tienes cuando llegas a las estaciones del tren. Sí, no, eso estamos es nuestra pelea de cada día. Estos comerciales que te he comentado que no crean ni reponen las plazas, al final no deja de ser la primera línea del ferrocarril, son los que dan la cara, son los que la compañía, ellos son la primera línea. Entonces, todo acto vandálico o de inseguridad, incluso
a los viajeros o al personal laboral de la empresa, son ellos los que están ahí, son ellos los que avisan a vigilantes, son ellos los que avisan a policía, los que dan aviso de vandalismos. Y ahora estamos viendo que llevamos un cierto tiempo que el vandalismo se está incrementando, que a veces se achaca a la condición humana, a los nuevos tiempos, pero en realidad nuestra opinión, parte del comité de empresa, es que claro, si tú hay un abandono de estaciones y en los propios trenes, pues la gente puede coger los martillos del tren que están para la salida de emergencia, para romper las típicas ventanitas de salida de emergencia, que saben que no van a encontrar a nadie en la empresa. Entonces, si tú en un trayecto de 50 minutos no encuentras a ningún personal de Renfe, pues ¿qué es lo que dices? Bueno, pues yo cojo el martillo, pero el día de mañana reviento un asiento y puedo hacer lo que quiero. No sé si... Es que la verdad es que ahora mismo hay una falta de personal en la empresa en temas de comercial grandísimo. Sí, en alguna ocasión hemos comentado que se habían dado precisamente estas situaciones, estos hechos vandálicos. Creo recordar además que hablábamos de Ortuella. Más luego está el problema en la estación de Muskiz, que está funcionando Muskiz-Ortuella con una lanzadera, y esto parece un poquito la obra del Escorial. Sí, ahí hemos tenido muchos problemas. Además, nosotros en el tema de administración, de cómo se ha gestionado esa lanzadera, tampoco podemos incidir mucho porque ahí están involucrados dos empresas, tanto Adif, que es la administración de la infraestructura, que es el competente en las circulaciones, y Renfe. Pero sí que creemos que es muy mejorable la seguridad y la atención al propio viajero, que se ve impotente en cómo está funcionando esa lanzadera ahora mismo. Por ponerte un dato, hay días que entre las 3 líneas de cercanías, tanto la de la margen izquierda y zona minera, como la de la C3 que va a Orduña, saliendo de la ciudad de Vizcaya, del ámbito de la ciudad del ámbito de la ciudad de Bilbao, en la C1 y C2 encontramos la zona minera y margen izquierda encontramos Baracaldo abierta, única y exclusivamente, y en la zona de la C3 encontramos Llodio abierta. Hay muchos días que se da esa casuística. Entonces, el viajero se ve desamparado. O sea, o te montas en Llodio o te montas en Baracaldo, o no tienes ninguna información de ninguna incidencia con la empresa. Sí, a veces solemos seguir por Twitter y vemos a las 8:35, Bilbao, pongamos eso, Bilbao-Santurtzi, suspendido. A las 9, Santurtzi, suspendido. Y lo mismo eso con la línea C3. De la misma forma que nosotros nos hemos hecho eco de esta petición que hacéis desde el comité de empresa, desde la propia empresa, desde Renfe, ¿qué os dicen ante esta queja? Ya te comento que estos compromisos, todos los que estamos reclamando ahora mismo, son compromisos adquiridos y que se había, en teoría, llegado a un acuerdo con la empresa. Entonces, pues nos dan largas. Ahora mismo es lo único que nos hacen. Se supone que van a reponer personal en comercial, no sabemos cuánto. Nosotros creemos que mínimo esas 25 personas que están realizando otras funciones es lo mínimo que deberíamos ver que se creen. Bueno, que se creen, que no se dejen de perder, porque se han perdido más de 60 plazas de comerciales en los últimos años. Los 5 nuevos, las 10 personas en el centro de gestión, que sí que es verdad que ha salido una convocatoria y 5 seguro que van a venir, pero las 10 personas en el centro de gestión y operaciones creo que es lo mínimo que también se puede aceptar. Crear plazas en administración y gestión, porque no puede ser que haya personal de otros sitios que estén cubriendo esas plazas y no las saquen. Y luego que firmen los maquinistas y que traigan los de traslados, que es que si sabemos que se va a realizar, no entendemos por qué se está demorando en el tiempo. Además, porque hay que ponerse en la situación de esas personas. No están cobrando ni un duro. Y si os dicen que el tema de las suspensiones y la no incorporación se debe a la reducción en el número de viajeros por la pandemia, ¿os lo creéis? No lo creemos, de todas formas no nos lo han dicho. No lo creeríamos porque sabemos que es algo circunstancial, o sea, va a ser algo puntual que se va a solucionar porque además ya se está viendo, se está incrementando los viajeros. Y nuestra opinión, que lo hemos manifestado siempre, es que no deberíamos realizar, no debería realizar la empresa, y nosotros ahí estaríamos totalmente en contra, reducción de trenes, porque como bien sabemos las autoridades sanitarias lo que dicen es que hay que mantener la distancia de seguridad. Entonces, a mayor reducción de trenes, menor distancia de seguridad.
Es evidente. Marcos, pues muchísimas gracias por toda esta información. Mucha suerte para vosotros trabajadores, pero también para nosotros como usuarios de Renfe. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko a Marcos Alejo, delegado del Comité de Empresa de Renfe Vizcaya, contándonos cuál es la situación en la que se encuentran. Y es verdad que todo el que sea usuario de las líneas de Renfe se ha dado cuenta de que son muchas las líneas que se suspenden. Además, el tema de la lanzadera, de una lanzadera que enlaza Muskiz con Ortuella, porque los trenes no circulan en este último tramo de la línea C2 de cercanías de Renfe. Cambiamos de asunto. Nueva campaña sobre las mascarillas va a comenzar mañana. Recuerdan que hubo una primera campaña en la que se detectó que la venta de mascarillas en muchos casos carecía de toda la información obligatoria y necesaria. Ahora van a poner en marcha una nueva campaña a través del Instituto Vasco de Consumo de inspección de mascarillas higiénicas. La campaña tendrá carácter sancionador, esta es la novedad respecto a la primera, si se observan irregularidades. En este momento las mascarillas han demostrado ser una de las armas más efectivas contra la propagación del virus y las autoridades competentes en control y del producto de mascarillas. Estas campañas analizaron la situación del etiquetado en la comercialización de las mascarillas higiénicas y EPI, ya que las quirúrgicas, por ser un producto sanitario, no entran en nuestras competencias. Detectamos muchos incumplimientos en el etiquetado, que fueron subsanados, pero consideramos que era importante poner en marcha una nueva campaña con carácter sancionador. Esta campaña se basa en la ya nueva orden sobre etiquetado y características de las mascarillas higiénicas del Ministerio de Consumo, que entra en vigor el día 29. Por tanto, esta nueva campaña de inspección, que comienza el día 30, se va a caracterizar por varios puntos. En primer lugar, vamos a hacer especial hincapié en las mascarillas de rejilla. Segundo, va a ir más allá del control del etiquetado y va a contemplar la toma de muestras para su envío al laboratorio con el fin de analizar la filtración bacteriana. Tercero, va a ser una campaña sancionadora, ya que el mercado y la normativa han tenido tiempo suficiente para adaptarse. Y cuarto, queremos que sea una campaña rápida, por lo que hemos estado extraordinaria de pandemia, en que las autoridades sanitarias y las autoridades de consumo debemos extremar el cuidado de la salud de las personas y la preservación de sus derechos a una información veraz. Desde el Gobierno vasco, y en lo que atañe a mi departamento, estamos trabajando para reforzar esta labor de vigilancia, de inspección, de información y formación, para garantizar efectivamente que ninguno de estos derechos sea vulnerado. Javier Hurtado, el consejero de Comercio y Consumo, informando de esta campaña allí en el Parlamento Vasco, campaña de inspección de mascarillas higiénicas, con la novedad de que va a tener carácter sancionador. Conoceremos los resultados de esta campaña y los pormenores de la misma. Hablamos un poquito más de salud. Ya hemos comentado cuáles son los 5 localidades vizcaínas que se encuentran clausuradas desde las 0 horas de este lunes 29 de marzo. Muskiz, Ondarroa, Ermua, Elorrio y Berz estarán clausuradas hasta el próximo 6 de abril, es decir, hasta que acabe toda la Semana Santa, porque será ese martes cuando se vuelvan a actualizar los datos. ¿Por qué están cerrados? Ahora le vamos a escuchar al Lehendakari cuando explicó el tema de las medidas. Están cerrados por superar los 400 casos por cada 100.000 habitantes hoy lunes. En el caso concreto de Muskiz, que es el más cercano a nosotros por cobertura informativa también, se encuentra en 200 y pico, o sea que fíjense. Significa además que solo se puede salir a municipios colindantes para hacer compras o para hacer deporte al aire libre, o sea que aunque haya bajado esa tasa de 400 hasta el próximo 6 de abril, no se sale del municipio, salvo en estos 2 casos, pero además afecta también a los bares, a los restaurantes, que en las terrazas y en las zonas abiertas mantendrán el horario habitual de cualquier otra localidad, mientras que en el interior del bar solamente podrán dar servicio, o sea, se puede desayunar y comer de 6:30 a 9:30 de la mañana y de 1:30 a 4:30 de la tarde, o sea, la costumbre está tan nuestra de ir a comer a las 3 de la tarde, pues como que no, vayan a la 1:30,
o a la 1, y así tienen tiempo un poquito para reposar la comida antes de levantarse. Vamos a escuchar al lehendakari Iñigo Urkullu, que tras la reunión del Labi del pasado viernes daba cuenta de estas medidas que yo les acabo de resumir. Hemos incorporado 4 modificaciones que afectarán a municipios con tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes. En estas localidades se determinará el cierre municipal perimetral, permitiendo el tránsito a municipio colindante para la realización de compras y la práctica de actividad física al aire libre. Se aplicará también un cierre perimetral de territorio histórico si en el conjunto del mismo se supera esa tasa de 400 por 100.000 habitantes. Los establecimientos de hostelería y restauración en las localidades con tasa superior a 400 deberán reducir su horario de atención al público en interiores entre las 6:30 y las 9:30 horas de la mañana y entre la 1 y las 4:30 de la tarde. Los locales de juego y apuestas solo podrán prestar servicios de hostelería y restauración, en su caso, en su interior y en esas mismas franjas. En estas localidades con más de 400 casos, la práctica de actividad deportiva en interior no deberá superar agrupaciones de 4 personas, salvo la que afecte a entrenamientos y competiciones de equipos profesionales y federados. En estas localidades con tasa superior a 400 casos, se determina el cierre de vestuarios y duchas en instalaciones deportivas, salvo en piscinas, donde se permite un 35% de su aforo máximo y la utilización individual de duchas. En este caso, cabría adelantar preventivamente algunas de las previsiones del Plan Bizi Berri 3 por los focos detectados en estos ámbitos. Y digo yo, la solución de todo esto, y no es que lo diga yo, es que lo decimos todos los ciudadanos, y esto también lo voy a enlazar, porque me hace gracia eso cuando los políticos, porque los ciudadanos quieren, la sociedad espera, porque nos piden, no, lo que pedimos los ciudadanos es que, bueno, que nos pongan la vacuna, que se agilice la vacunación para que podamos salir de esta. Ahí van las primeras declaraciones de la ministra de Sanidad esta misma mañana, de Carolina Darias, diciendo que este lunes ya llegan 1 millón de vacunas de Pfizer y Moderna. Experimentamos un salto muy importante y esta semana, que se aproxima el mes de abril, ya sabemos ese incremento importante. Hoy, por ejemplo, hoy recibimos en torno a 1 millón de vacunas solo de dos farmacéuticas y llega el millón. Hoy es el millón. Hoy llega, hoy en un solo día, empezaremos a distribuir 1 millón correspondiente a BioNTech, Pfizer y a Moderna. Hay que ver lo que AstraZeneca entrega esta semana, pero a partir del 15 de abril se incorpora Janssen, monodosis, y además con una cantidad importante en el segundo trimestre que va a ser que demos un salto muy importante y que estemos en el objetivo que a lo largo del verano o durante el verano tengamos a esa inmunización colectiva que hemos dicho que es el objetivo de la Unión Europea, un objetivo compartido por España. Señoras y señores, es que me tengo que reír porque es que la verdad es que ustedes sí que son fantásticos, porque nos mandan al WhatsApp de la tele la información sobre los datos del coronavirus de Muskiz con un comentario. Bueno, el avance del coronavirus en Muskiz baja su incidencia acumulada de 427 del sábado a 267 de hoy, o sea, en 48 horas. Y aquí viene el comentario suyo. ¿Qué habéis hecho? ¿Los habéis matado? Pues no, señor. En fin, claro que sí, que hay que reírse. Venga, vamos a actualizar estos datos que nos permiten pasar un rato muy agradable y además conocer la situación del coronavirus en las últimas 24 horas aquí en Euskadi, sobre todo a fecha de hoy. Ahí tienen 362 nuevos casos positivos, ayer se hicieron 5.632 test diagnósticos. Por territorios, 57 nuevos contagios en Álava, 183 en Vizcaya y 119 en Guipúzcoa. Hablamos de los hospitales. Ayer 24 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 85 personas con COVID. Con estos datos, la tasa de positividad en Euskadi se sitúa en 6,4% y el acumulado en 277,58. Destacar también que la mayor parte de los contagios ya se sitúan
en la cepa británica, que es la dominante. Vamos ahora a conocer la situación de nuestros municipios, al menos los más cercanos a nosotros. El Hórreo en nivel rojo con un positivo, Ermua con 10 más, Ondarroa con 6, ahí nos faltaría la localidad de Berriz, que es la otra que ha superado los 400, pero bueno, nosotros mantenemos la cifra de los 500, que es en la que nos estábamos basando hasta el pasado viernes. Bilbao suma 61 nuevos positivos, Baracaldo 8, Sestao 3, Portugalete 8, Santurchi los mismos, Trapagarán 5. Nos vamos a los que suman un nuevo contagio, que son las localidades de Ortuella, de Abanto, de Musquis y de Ciérvena. Y terminamos con las localidades de la margen derecha. Erandio, que suma 5 nuevos positivos, Leioa 1 y Quecho 19. Vamos a seguir hablando de vacunación porque es lo importante, lo que nos interesa. Quedamos a la espera de que este mes de abril empiecen a llegar también, al menos a la Unión Europea, las nuevas vacunas de Johnson. Ya saben, estas son diferentes, no son el ARN positivo, y entonces la Janssen solamente sería una dosis. También se está vacunando con, ya saben, Pfizer para mayores, Moderna, el personal de Osakidecha y el resto. Estamos con AstraZeneca. Por cierto, hoy lunes ha empezado a vacunarse a la población de 65 años. Es el nuevo colectivo que ha comenzado hoy con el proceso de vacunación. Si usted cree que no confía en AstraZeneca y no quiere vacunarse, pues comete un error y además pierde vez, se va al final del todo. Pero aquí el Colegio de Enfermería lo ha hecho muy bien. El Colegio de Enfermería de todo el Estado. El debate se abre entre obligar a vacunarse o informar de que la vacuna es la única solución. Pues ahí lo vemos. Obligar o no a vacunarse frente al COVID-19 ha sido uno de los ejes sobre los que ha girado el encuentro con expertos que ha cerrado el curso Vacunación, Nuevos Escenarios y Nuevos Tiempos. Una iniciativa puesta en marcha por ISFOS con la colaboración de Pfizer, en la que se han inscrito más de 2.000 enfermeras. En su intervención, el magistrado César Tolosa se ha referido al giro normativo que se ha dado en Galicia a este respecto. Fíjense que esto no supone una obligatoriedad de la vacunación, pero evidentemente la imposición de medios coactivos en el caso de no vacunación cambia claramente las reglas del juego que hasta este momento existían en nuestro país, que eran claramente favorables a un principio absoluto de voluntariedad en la dispensación de las vacunas. Durante la sesión se ha abogado por dar ejemplo e informar a la población. Todos tenemos que ser conscientes de que la labor del profesional sanitario es ejemplarizante y que debemos vacunarnos sobre todo para dar ejemplo y confianza a nuestros pacientes. La solución fundamental para esta reticencia a la vacunación parte sobre todo por la información, por el conocimiento. El ser humano teme lo que desconoce y generalmente cuando una persona desconoce algo y entra en el temor, nuestra función natural, psicológicamente natural, es o obtener una aversión a ello o a generar conjeturas al respecto. Y no han faltado las referencias a los problemas de organización administrativa en los inicios de la campaña y a aquellos que se han saltado los turnos establecidos y han forzado su propia vacunación. Se ha puesto el foco de los medios en que se ha vacunado, pues que si un consejero, que si un cura, que si el concejal, que si la madre del otro consejero. Es decir, se ha puesto el foco ahí donde se debiera de haber puesto el foco, y es la pregunta que yo me hago, es ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues esto ha ocurrido porque no se han puesto a disposición de la enfermería, que somos los principales actores, unos listados legales y supervisados con el fin de que esto no ocurriera. Y a lo mejor también como enfermeras no debiéramos de haber accedido, a pesar de las posibles presiones, a vacunar a gente que no le tocaba.
un nuevo proyecto formativo de carácter gratuito que ISFOS, el Instituto de Formación del Consejo General de Enfermería, ha puesto a disposición de todas las enfermeras de España. Nosotros queremos llegar a todas las enfermeras de nuestro país para facilitarles la información y formación necesaria, en este caso relacionado con las vacunas, en esta etapa de pandemias. En este caso concreto, en esta experiencia, en esta primera experiencia, hemos tenido más de 2.500 personas inscritas y que han podido beneficiarse de estos grandes expertos. Y como decimos, por muchas medidas restrictivas que nos pongan, que si no salvemos la Semana Santa para salvar el verano, que si cerremos la hostelería, que si impidamos los viajes, aquí la solución pasa por quedar inmunizados tras la administración de la vacuna. Nuevas voces sobre las consecuencias de las medidas que se toman, que se alteran, que varían. Hablamos con Erandio Bidalla, con Koldo García. Arratsaldeon, Koldo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Koldo, me imagino que como el resto de los ciudadanos, pero amplificado, porque es tu modus vivendi, todas estas medidas restrictivas os están haciendo pupa. Bueno, realmente desde hace un año estamos, como diríamos, en coma. Nos está haciendo mucho daño porque lógicamente la gente no sabe a qué atenerse, no sabe si puede viajar, si se le van a prohibir luego una vez que ha hecho la reserva, o se ha cogido el billete de avión, o se ha cogido el hotel. Eso mirando para el verano, porque lógicamente ahora en Semana Santa y estos meses anteriores, pues nada de nada. Entonces, el no tener claro, el no estar vacunada la gente y demás, pues es como si estaríamos, pues lo dicho, en coma. Es un desastre para las agencias de viajes, para los hoteles, para los cruceristas. Las compañías aéreas se están salvando un poquito, entre paréntesis, porque la gente que viaja por temas profesionales o de última hora, pues se le permite viajar por esta ley europea que hay, que como todo el mundo sabe y se está debatiendo mucho ahora, no puedes ir a Castro, pero te puedes ir a París, ¿no? Pero solamente en temas profesionales o médicos o de una justificación importante. Para tema vacacional estamos muertos. Eso es. Como ocio no podemos viajar, pero los extranjeros sí que pueden venir aquí. ¿Cómo valoráis eso? Bueno, es difícil valorarlo porque hoy en día el tema de la política y el tema de las normas y contranormas pues nos tiene a todos un poco fuera de tiesto. Pero es que un español en teoría puede ir a Tanzania o puede ir a París. Es decir, él si puede llegar hasta el aeropuerto, nosotros, las agencias de viajes o las compañías aéreas, tienes la obligación de informar. Luego el cliente decide, luego tú le puedes vender el billete. Ahora, si cuando va hacia el aeropuerto hay un control y le dicen usted no puede pasar, pues no va a poder llegar al aeropuerto. Pero una vez que ha llegado, se embarca y va a Tanzania. Lógicamente nosotros le tendremos que decir, mira, para entrar en este país o en este otro, por ejemplo Dubái, y abro paréntesis, pues te pueden decir, pues mire, usted necesita una PCR con 48 horas de máxima de antelación. Entonces el cliente se hace una PCR, le da negativo, le dan el justificante y puede viajar a París, a Berlín, a Tanzania, sin ningún, entre comillas, problema. Luego, al llegar allí, pues bueno, imagínate que hoy las autoridades de Tanzania han dicho que solo se justifica que solo hace falta una PCR, pero al de 2 días va al ministerio y cambia esas normas y dice, pues una PCR y 6 días en el hotel. Entonces tú llegas y dices, sí, usted entra, pero ahora tiene que estar 6 días en el hotel, porque ha cambiado antes de ayer. Con lo cual, con esas medidas y con esos cambios, nosotros se lo advertimos a la gente. Bien, tú puedes ir, pero luego si no llegas al aeropuerto es tu problema. Y si luego al llegar allí ese país, Alemania, España, Francia, Tanzania, ha cambiado y tienes entonces claro, la gente dice, pues mira, pues no viajo, me voy a la ida. Mira, Koldo, que esta información me interesa muchísimo. Yo me voy a mi aeropuerto, no salgo de Vizcaya, monto en el avión y me voy hasta París.
Correcto. Yo previamente, tú, Koldo, me has explicado cuáles son las condiciones. Pues en París tienes un confinamiento perimetral. Digo, vale, yo llego a París y me quedo allí en París. Estoy mis 2 y 3 días, enseño mi PCR, paso ahí mis 2 o 3 días, pero no tengo por qué justificar. O sea, pueden ser unas vacaciones de ocio las que haga yo allí. Es decir, aquí en el aeropuerto nadie te va a decir por qué vas a París. Eso es. Así como si vas a Mallorca, por ejemplo, y llevas un justificante médico que tienes una consulta con un doctor especialista en no sé qué. Ahí sí te lo pueden pedir, pero en París no te lo... Es decir, los franceses están llegando aquí y todo este lío que se está montando es porque, bueno, ellos han montado en avión, han venido aquí y según esta ley nosotros podemos ir a París y ellos pueden venir. Luego sí que tienes que cumplir con las restricciones del país. Es decir, si tú has aterrizado en Loiu, en teoría no puedes ir a Logroño, porque si vas con un coche aquí te dice, oiga, ¿usted dónde? Pues no, mire, si yo tengo el hotel en Bilbao, pues no puedo ir a Logroño. Pues allí lo mismo, en París lo mismo. Vas a cumplir las normas que te digan, pero sí que efectivamente la gente está muy, muy enfadada porque dice, joder, no puedo ir a Castro, a Laredo y me puedo ir a París, ¿no? Pero claro, de cara a nosotros es, no sé cómo decirlo, no vale para nada. No vale para decir, tener la seguridad de que me voy a viajar independientemente del miedo físico, del contagio o problemas de salud que puedas tener, ¿no? Pero en teoría sí que podrías salir. Bueno, y si quieres irte a Mallorca, pues haces Bilbao-Berlín, si tu presupuesto y tu capital te lo permite, haces Bilbao-Berlín, Berlín-Mallorca y te tiras 10 días o 15 días en Mallorca. Ya, bueno, como alternativa, esperamos que me toque la lotería y ya está. Koldo, ¿qué expectativas tienes para este verano? ¿Se ve salida del túnel o cómo estamos? Creo que para los viajes grandes, no, es decir, nosotros somos una agencia especializada en viajes de grupo y grandes viajes, Alaska, Asia, etcétera. Sí. Creo que no. Es decir, el año pasado ya hubo gente que salió pues a Canarias, a Baleares, a Cádiz, hasta el mes de octubre, justo en octubre me parece que fue la última semana o así cuando otra vez nos volvieron a confinar en los municipios, pues ahí sí se va a mover, porque además la gente, estamos ya un poquito pasados de vueltas y la gente te pide, te llama y te dice, oye, ¿cómo esto y tal? Es decir, la gente tiene necesidad, porque la salud mental también es muy importante y el viajar es salud, el cambiar de zona, el intercambiar de culturas, etcétera, ¿no? Entonces, no, todavía ellos están diciendo que para el verano el 70% de la gente va a estar vacunada, con lo cual ya se va a permitir una vida más normal, entre comillas, pero claro, el verano puede ser el 23 de junio o el 19 de septiembre. No. Con lo cual, si a mí en verano me dicen, sí, ya a partir del 25 no podemos mover, el verano ya está cargado. Entonces es claro, porque, muy difícil. Claro, Koldo, son viajes que necesitas además preparar con antelación. No es como decir, pues eso, me voy a Cantabria y de la noche a la mañana me planto allí con lo primero que tengo. Claro. No es lo mismo. Por ejemplo, el año pasado teníamos nosotros un viaje proyectado a Alaska. Recuerdo que dijiste. 70 personas en el 2020 y estaba preparado desde el 2019, desde hacía un año, porque es un parque natural en muchas zonas de Alaska que tiene unos límites de entrada y unos límites tal. Entonces, ciertos destinos y ciertos viajes no puedes preparar con 10 o 15 días o un mes o 2 meses, ¿no? Porque no tienes tiempo material para encontrar guías, reservar hoteles, luego sobre todo la seguridad, ¿no? Yo creo que los grandes viajes o incluso los viajes medios, hablamos de Estonia, Lituania o de Noruega, hasta el 2022, mediados de... Hoy ojalá me equivoque, me equivoque. Pero está difícil la situación porque es una incertidumbre total. Sí, coincido plenamente, es que lo veo cada vez
más difícil. Y el sector que tú representas, agencia de viajes, finalmente sí que desde el gobierno vasco creo que se anunciaron algunas ayudas directas, además eso, para agencias minoristas, no para las grandes compañías y demás. No sé si eso se ha convertido en realidad. No, de momento no. Nosotros, a nivel económico, en los primeros meses se recibió una ayuda a los trabajadores con el tema de los ERTES y a los empresarios o pequeños autónomos con unas ayudas desde la Mutua. Desde el momento que se pudo abrir, entre comillas, se quitaron las ayudas. Y si nosotros estábamos peleando mucho, decir, oiga, yo puedo abrir, pero si usted no me deja vender, y si no puedo vender, hombre, me tendrá usted que ayudar. Entonces, no hay ninguna ayuda económica y van a llegar ayudas muy pequeñas. Es decir, si yo he dejado de facturar 1 millón de euros, que te pueden quedar, digamos, 80.000 euros, el que usted me ayude con 12.000 euros, con 15.000 euros, si he perdido 80.000, 90.000, entonces estamos tirando de los ahorros. Pero quizás, y ahí sí que tenemos una pequeña esperanza, porque parece ser que el gobierno central, que es de donde depende, es en cambiar la ley de viajes combinados. Es decir, la ley de viajes combinados actual de España, para que digamos, la gente normal de la calle sepa, el viaje combinado es un contrato que se hace cuando se venden más de un servicio. Es decir, si vendes un hotel, no hace falta, pero si vendes un hotel, un avión, un guía, una entrada a un museo, necesita un contrato de viaje combinado. Ese contrato te dice que lo responsable, de alguna manera, si el cliente no puede viajar, son los minoristas y que tenemos que devolver ese dinero. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que la gente en el 2020, 2019 último, entregaba unas señales y demás y luego no se pudo viajar. Las compañías aéreas, los hoteles, los cruceros, esas señales no tenían capacidad para devolver a las agencias y, lógicamente, nosotros no podíamos devolver esas cantidades al cliente final. ¿Qué es lo que pasa? Que según la ley actual dice que es responsable la agencia. Entonces, la gente te puede denunciar y tú tienes que hacer frente a esas devoluciones. Luego sí que te permite recurrir, pero claro, recurre tú a Lufthansa o a Air France o a una cadena hotelera como Hilton, pues te va a ir dando largas, te va a dar un bono, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ahí parece ser que por fin han entendido que las agencias minoristas no somos responsables es decir, es como si yo soy una droguería y compro a mi proveedor unas colonias y esa colonia viene infectada o viene mal y le crea una dermatitis al cliente. El droguero no es responsable, el responsable es el laboratorio que ha hecho la colonia. Pues en el tema de los viajes teníamos ese terrible hándicap que hemos tenido en el 2020, que a nosotros nos ha llevado una ley concursal porque teníamos más de 300.000 euros en señales repartidos en Alaska, Chipre, Francia, Eslovenia, etcétera. Y vamos, ha sido una batalla durísima y que ahí sí que tenemos esperanza y que, bueno, pues dice, bueno, yo voy tirando con los ahorros o tal, pero por lo menos que me cambien esto, que yo no soy responsable de que si una colonia o un chorizo o una vacuna ha venido en mal estado y yo la he administrado, será responsable el de la vacuna, la farmacéutica, y el de chorizo, pues el que ha hecho el chorizo, no el que la ha vendido, ¿no? Y ahí, pues bueno, lo que pasa que... Yo te entiendo perfectamente, pero el que ha hecho la reserva dice, yo lo que quiero es que a mí alguien me devuelva lo que he puesto, las entradas que he dado, porque no voy a hacer el viaje, claro. Es lógico, pero yo... La verdad, nosotros hemos tenido suerte con nuestros clientes finales, pero yo siempre le digo, no sé, yo me acuerdo en las inundaciones del 83, que fueron terribles, todo el mundo veía cómo estaba el casco viejo, cómo se había llevado por delante tiendas, joyerías y tal, y a nadie se le ocurría ahí decir, oye, ¿qué pasa con mi juego de sábanas que he comprado? Y dices, oye, si se la lleva la riada, tenemos que esperar a ver si hay zona catastrófica, etcétera y demás, ¿no?
a ver, es lógico y la gente, nosotros no decimos que no tenga que esa persona recuperar ese dinero que no ha podido viajar. Ha sido una catástrofe general, mundial, ¿no? Pero decir, oiga, no vamos a hacer responsable al más débil, porque es que no lo tiene. Es que si nosotros, cuando venía, si yo abro el cajón y digo, toma, la señal que me diste, joder, me quedo con una paz terrible. Pero claro, si yo esta señal se la he dado al Hotel Hilton de Alaska, pues digo, bueno, y claro, la ley te dice, no, usted es responsable. Bueno, pues oye, pues aquí el de las plagas y pandemias no sé quién es, ¿no? Pero es muy, muy complicado. Mira, ahora sí que te voy a pedir, a ver cómo valoras la decisión esta de que estamos confinados los municipios de más de 400, no se pueden mover, además, o sea, en general del territorio histórico, pero si tienes una reserva hecha con anterioridad al pasado viernes, puedes aprovecharla, puedes ir. ¿Qué te parece? Mira, por no llorar, eso es de reír. Es como decir, mira, si yo he hecho la reserva, bueno, en este caso, el jueves pasado, no me contagio. Luego puedo ir. Y si hago la reserva hoy lunes, me contagio. Bueno, yo sé que para todos es difícil, y para los políticos los primeros, pero es que hay cosas, es como decir, oye, pues se permite, el otro día en el tema de fútbol, Georgia, España, 15.000 personas en el estadio. Y dice el directivo del Erandio Club de Fútbol, oye, si es que a mi estadio vienen 100 todos los domingos por la mañana, pues no pueden ir esos 100, pero allí sí pueden 15.000, ¿no? Entonces, esa normativa de que sea, claro, era un poquito por salvar la economía, pero que la gente ya no se cree nada. Dice, oye, es decir, que pueda ir, no sé, a Hendaya, ya no vamos a hablar de París y tal. En teoría, yo puedo ir hasta Hondarribia, Irún, y puedo pasar a Hendaya. Y a Ontón no puedo ir. Entonces la gente dice, ¿qué pasa? ¿Tengo más contagios en Ontón? O no sé, o el de Vergara tiene más, el de Durango tiene más contagio de ir a Vergara que si va a Balmaseda. Es decir, son normas que la gente se está cansando un poquitín. Claro, es que nos cuesta entenderlas porque las consideramos ilógicas. Y el Endacari es el que le toca, digamos, tomar o hacer pública la decisión. Pero yo no sé quién es el experto que dice, pues mira, ahora cerramos los bares de 9:30 a 1:30, porque esa es la hora del que el virus se mueve. El COVID se mueve por ahí, entonces lo cerramos. Y si voy a las 12 me contagio y si voy a las 10 no me contagio. Sí, es terrible. Es que yo estoy en esa reunión de expertos, diría, oye, pero no propongas eso, que no se lo va a creer nadie. Y ahora los que tengan reserva, es que ¿cómo hacemos? Menuda faena. Ya, pero si estamos por lo que estamos, aquí para todos o para ninguno. Es lo que dicen los hoteles, las casas rurales, las cadenas hoteleras que están sufriendo la crisis, igual que nosotros. Y no es para barrer para casa, pero creo que somos los que más estamos sufriendo la crisis. La hostelería a nivel de calle también la está sufriendo, pero bueno, van abriendo, van vendiendo la terraza y tal. Pero claro, el de un hotel, por ejemplo, tengo amistades con algunos hoteleros, pues el del Hotel Gamecho, que la mayoría están diciendo, mire, no se preocupe, yo le devuelvo la señal o no le cobro la señal hasta 24 horas antes, hasta 12 horas antes para ellos, y le llaman, oiga, ¿tiene usted alguna habitación libre? Pues ahora no, te dicen, para ahora no, pero claro, si yo resulta que tengo todas las habitaciones cogidas de un grupo de Berriz o de Lorrio y no le dejan salir, pues ya no tengo la reserva, pero ya, es decir, que es complicado. Efectivamente, trabajar con esa inseguridad, que no sabes qué decirle a tu cliente. Koldo, ha sido un placer charlar contigo, pasar este ratito tan agradable. Muchísima suerte al sector que representas y mucho ánimo. Muchas gracias, mucho ánimo a todo el mundo porque va a llegar, algún día va a llegar al final del túnel. Pues venga, a ver si cuanto antes mejor, ya decimos la vacunación. Koldo García, de Erandio Bidaiak, agencia de viajes, que claro, además del sector hotelero, pues todo el tema del turismo está sufriendo
muchísimo la pandemia y las restricciones que son la consecuencia de lo mismo. Por tanto, tenemos que hablar de economía vasca, también de economía general, pero bueno, vamos a dar los datos de aquí de Euskadi, los últimos estudios o informes o previsiones, en este caso las del gobierno vasco, dice que la economía vasca va a crecer en 2021, o sea, este mismo año, un 6,7%, y en el año 2022 crecerá algo menos, un 5,7%. Además, esto lo ha dicho el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, lo ha dado en primicia, lo ha hecho en sede parlamentaria. Si para la anterior recesión, eso sí que nos acordamos, aquella crisis también la del 2008, esa que tuvimos, pues dice Azpiazu que si la anterior recesión necesitamos 8 años para recuperar el Producto Interior Bruto previo a la crisis, en este caso lo recuperaremos en 3 años. Esto es espíritu positivo. La economía vasca crecerá este año el 6,7%, cerca de 2 puntos por debajo de lo previsto anteriormente. La aparición de nuevas olas de contagios tras el verano y después de las Navidades ha frenado la recuperación iniciada en el tercer trimestre. En el año 2022, la economía crecerá un 5,7%, una tasa muy robusta todavía en nuestra opinión. A finales del 22 habremos superado ampliamente en más de 2% el umbral del PIB perdido en el año 2020. Si en la anterior recesión necesitamos 8 años para recuperar el PIB previo a la crisis, en este caso lo recuperaremos en 3 años. La evolución trimestral del PIB apunta a una tasa interanual en el primer trimestre del menos 2,5%, que mejora en 5 puntos el dato del cuarto trimestre, con una intertrimestral del 0,5, igual que el cuarto trimestre. Se anticipa un equilibrio entre la demanda interna y la demanda externa. Se prevé que el crecimiento del consumo privado no igualará al del PIB y las familias optarán por un ahorro precaución superior al que tenían en periodos previos a la pandemia. El consumo público ha jugado un papel decisivo a la hora de sostener al conjunto de la economía con un incremento el año 2020 del 4,5%. La formación bruta de capital aumentará de forma extraordinaria con tasas de crecimiento del 8,4% este año y del 6,4% el próximo. La inversión de hoy favorece la creación de riqueza del futuro. Que la recuperación de la economía vasca se apoye en mayor medida en la inversión que en el consumo facilitará un desarrollo más equilibrado y duradero de los años venideros. La actual previsión indica una recuperación significativa de la industria, con un crecimiento del 8,3%, una tasa que no se ha registrado en los últimos 20 años. Bueno, este espíritu positivo también ha dicho que en materia de empleo aumentará un 1,5% este año, un 1,7% el próximo, es decir, que se van a generar 13.600 puestos de trabajo este año y 15.800 en el año 2022. Estas son las previsiones, digamos, esta semana, cosa que luego en abril, que está a la vuelta de la esquina, podrían cambiar, pero nosotros con todos los cambios que vayan informando o que vayan haciendo, pues también se los iremos contando. Ahora lo que nos toca, cultura, pero cultura centrada en las fechas en las que nos encontramos, lo decía en la presentación. Hoy tendríamos que estar preparándonos para acudir a la procesión del Nazareno en la calle San Francisco de Bilbao, pero no va a ser así. No va a ser así, no este año, sino por segundo año consecutivo. Javier Diago, de la Hermandad de Cofradías de Bilbao, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en estas fechas además tan especiales. Era la procesión del Nazareno quizás la más llamativa por ser más diferente aquí en Bilbao. Pues sí, desde luego junto con la del Borriquito por el tema de los niños y tal, y el Jueves Santo y Viernes Santo, que son las dos grandes procesiones generales, ciertamente la del Nazareno es muy especial y sigue siendo muy especial. Incluso si se suspende, sigue siendo muy especial. De todas formas, eso es el titular sería una Semana Santa sin procesiones en Bilbao un año más. Pues sí, y esperemos que por último año consecutivo. Pero bueno, nos lo hemos tomado con mucha deportividad, pues porque hay que pensar que cuando llueve en Bilbao, cosa bastante frecuente, lo que hacemos las cofradías es un vía crucis.
Con lo cual, era muy sencillo. Bien, vamos a suponer que va a llover toda la Semana Santa. Que, por cierto, está haciendo unos días esplendorosos y da pena que precisamente, porque si estuviera lloviendo dices, bueno, en cualquier caso no habríamos podido salir. Pero con este tiempo pues se da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decía, lo que hacemos es un Vía Crucis o bien una Eucaristía, que es lo que ha sido posible organizar este año, visto que no se iba a poder salir. Pero bueno, no es algo inhabitual en Bilbao que se suspenda una procesión. Y bueno, por segundo año consecutivo que se suspendan todas. Y bueno, no está anunciado buen tiempo para lo que son los días de festivos, ¿eh? O sea que vamos a pensar, como va a llover, la procesión, lo sentimos mucho, no pueden salir los pasos, lo sustituimos por una Eucaristía. Aquí no pensamos ni en COVID, ni en pandemia, ni nada. Esta es un poco la idea, sí. Eso es, efectivamente. Bueno, en la pandemia solo pensamos para cuidarnos este año y el año que viene poder salir tranquilamente. Y bueno, pues al fin y al cabo también desde el punto de vista cofrade, el elemento de la penitencia tiene importancia. Entonces, bueno, pues la penitencia este año, como el anterior, es no salir. Pues bueno, pues la penitencia este año es que no se sale. Y se hacen otras cosas. Javier, como hay tantísimas personas aficionadas, bueno, aficionado no es el término, pero vamos, que les gustaría saber de alguna forma el horario de estas Eucaristías que van a sustituir a las procesiones, ¿qué van a ser? En Begoña, también, pues, por ejemplo, la del Borriquito es la que está en el centro de Bilbao. Eso es, en San Vicente. En principio es un poco lo que suele ocurrir cuando se suspende la procesión, y es que a la hora de la procesión la cofradía se queda en su sede canónica, cada una en la suya, y ahí es donde, bueno, pues donde tiene lugar este acto, entre comillas, sustitutivo de la procesión. Entonces, claro, está variando en función también de los horarios, ¿no? Por ejemplo, mañana, hoy, por ejemplo, a las 7:30 es en el Nazareno, en la quinta parroquia. Mañana lo hará la Cofradía de la Merced, que le tocaría salir mañana a las 7:30 en San Nicolás. Pasado lo hará la Veracruz a las 7:30 en los Santos Juanes, que es de donde ella parte. Y luego el Jueves Santo y Viernes Santo son un poco más complicados porque hay más procesiones juntas. Y bueno, en principio lo que ahora es para el Viernes Santo, la procesión del silencio tiene lugar a las 5:30 de la madrugada. Bueno, pues lo que ha hecho la Cofradía de la Merced es programar una Eucaristía en la que habrá un recuerdo a la procesión del silencio, pero en lugar de ser a las 5:30 será a las 9 y en la catedral, que es por donde siempre pasa también la procesión del silencio. Y la Veracruz va a hacer el Vía Crucis que organiza ese mismo Viernes Santo a las 7:30 de la mañana, lo va a hacer a las 12 en la catedral. Ahora no están confirmando las cofradías los horarios, pero vamos, la regla general es que en el tiempo de la procesión se organiza desde el lugar, desde el templo de donde sale la procesión de la cofradía. También posteriormente Escolapios, nos lo acaba de pasar, tenemos que insertarlo, será en el Carmen y bueno, pues en su horario de procesión el Viernes Santo. Y lo mismo Apóstol Santiago, que sale de la parroquia de San José, el Sábado de Gloria. Y el Domingo de Ramos, que es la procesión de Borriquito, que siempre era a la mañana, entendemos que lo mismo también, ¿no? Bueno, sí, ya pasó, se hizo una Eucaristía a las 11:30 en la que hubo un recuerdo pues especial al hecho de no poder salir. Efectivamente, es que esa es la anterior a todos estos días festivos. Había unos pasos, una procesión, que tú, Javier, me puedes ilustrar. Se juntaban dos, creo que era a la altura de la Basílica de Begoña. Hacían así como una... ¿Cuál era esta? ¿Cuál es esta? Bueno, hay varias procesiones que hacen eso. Probablemente tú te estés acordando más de la procesión del Miércoles Santo, en la cual en la Plaza Nueva, organizada por la Veracruz, se juntaban la imagen de la Virgen de la Soledad, la de San Juan y la de, algunos años ha sido el Cristo atado a la el Cristo con la cruz a cuestas, y en algún año también ha sido el Cristo de la Villa. Pero también, como recordabas, en el momento culminante de la procesión, en Begoña, frente a la Basílica, se juntaban otras dos imágenes del Santo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Caridad, pero también ocurre en otras procesiones en las cuales, bueno, pues al final, por ejemplo, en el Borriquito, pues la Virgen de los Ramos y del Rosario y Nuestro Padre Jesús de Pasión se unen
Y entonces, bueno, pues siempre, bueno, ese encuentro de la Virgen y de Jesús, que siempre se da bueno, que es uno de los núcleos fundamentales de la representación de la Semana Santa procesional. Y en el aspecto más gastronómico esto sí que se mantiene, ¿no? Lo de la ruta del pincho. Efectivamente, esa fue una... Ruta del pincho nazareno. Sí. Además, si ves el cartel, la verdad es muy divertido. Bueno, a ver, la iniciativa es que el día de la procesión del Nazareno, pues una serie de establecimientos hosteleros de los barrios de las Cortes, o sea, de San Francisco y otros dos, ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero bueno, que se unen para que, bueno, hacer una especie de ruta en la cual ponen el pincho típico de cada establecimiento a €1. Y eso al principio era durante la procesión del Nazareno, pero posteriormente lo ampliaron a toda la Semana Santa. Tiene un cartel muy divertido porque es con forma de capirote y van señalando, digamos, los puntos de detención, pues para que la gente sepa dónde están y pueda disfrutarlo. Y junto con los pinchos cofrades de la Taberna Plaza Nueva y algunas otras iniciativas que este año, bueno, pues no ha podido tener lugar, bueno, pues es algo que, quiera que no, da atmósfera, pues una atmósfera muy especial a la Semana Santa bilbaína. Como no podía ser de otra manera, comer y beber en Bilbao, ¿no? El que estos 2 años no haya procesiones de cara a lo que es el futuro de la Semana Santa bilbaína, ¿puede pasar factura? En principio, pues razonablemente no. Sí que hay una cosa, algunas personas no estarán con nosotros dentro de 2 años, pues porque se nos han ido. Y luego sabemos perfectamente que toda la chavalería, sobre todo las de aquellas cofradías que provienen de colegios, pues están, y por supuesto las bandas, pues están con unas ganas de salir espectaculares que, bueno, pues lo veremos si Dios quiere el año que viene. Y los demás simplemente iremos preparándonos para hacer lo mismo. Claro. Nunca es lo que puede ocurrir, pero en principio no hay ningún motivo especial de preocupación, ya digo, salvo estas personas que ya sabemos que no van a estar con nosotros. Es que hasta la llegada de la pandemia, de alguna forma se estaban viviendo unos años para la cofradía de Begoña. Mira, ahí estamos viendo el cartel al que estabas aludiendo, es verdad, como unos momentos muy dulces, o sea que a la gente le estaba empezando a gustar todo el tema de las procesiones en Bilbao. Pues sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que la tradición de procesionar en Semana Santa en Bilbao es anterior a 1554. Probablemente sea la tradición más antigua de Bilbao, que fue el año que se fundó la Veracruz, pero ya en sus estatutos se hacía referencia a que había procesiones que se organizaban y la Veracruz tendría que poner orden, ¿no? Pero efectivamente lo que dices, los últimos años, a partir de los primeros años 90, ha habido un repunte muy serio de nuevos cofrades, sobre todo de muchos cofrades jóvenes, pero también se puede advertir en el Museo de Pasos y en los programas de Semana Santa se ve la cantidad de pasos, son al final obras de arte que son del patrimonio de la ciudad que han ido llegando. Y efectivamente, sin un impulso real, pues nada de esto habría sucedido, ni el número de cofrades, ni el número de pasos y la calidad artística de los mismos, y tampoco, efectivamente, en la cantidad de público que se agolpa en nuestras aceras, ¿no? Pregunta del millón, para acabar. Uno de los pasos de la Semana Santa bilbaína fue cedido por Baracaldo. Esto, y es que no me acuerdo tampoco. Esta es de deber, de buscar y de deberes. Pero porque efectivamente Baracaldo tenía una procesión de Semana Santa muy importante, con muchísimos pasos, y efectivamente pues fueron, desapareciendo. Algunos dicen que están en algunos retablos en no sé dónde, no sé si abrir alguna otra imagen, estará en algún paso en otra ciudad, pero ahora mismo la verdad es que no sabría decirte, pero bien, oye, tomo nota y haré los deberes. El examen después de la Semana Santa. Javier, un abrazo muy fuerte, que disfrutéis de esta Semana Santa ya, pues eso, no novedosamente diferente, porque ya es por segundo año consecutivo, pero al menos sí lo tomaremos con paciencia y con muchísimo optimismo. Sin duda, eso es lo que vamos a hacer. Desde este año se han podido hacer cosas que el año pasado fue absolutamente imposible, con lo cual, entre otras, la rueda de prensa, con lo cual ya vamos ganando cosas, pues poco a poco, seguimos por ese camino. Efectivamente, un beso muy fuerte para ti y para todos los representantes y miembros de las cofradías de Begoña en Bilbao. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. He hecho cofradía, Hermandad de Cofradías de Bilbao, que así incluye a todas las cofradías, no solamente a la de Begoña, que todos ellos están durante todo el año también trabajando en esta ocasión, también y como en el año 2020, para hacer
una Semana Santa diferente. Una pequeñísima pausa para la publicidad. Todavía tenemos muchas noticias que contarles. Y hoy nos hemos enterado que Expo Vacaciones sí se va a celebrar este año 2021, pero las fechas serán a posteriori. Está previsto que Expo Vacaciones se celebre en el BEC a principios de otoño, exactamente entre el 1 y el 3 de octubre. Lógicamente el tema de la pandemia y demás les obliga o les anima a hacer este traslado de fechas. Vamos con algunos sucesos que también hemos conocido en esta jornada de lunes y también el fin de semana. Por ejemplo, que la Ertzaintza ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de personas de origen nicaragüense, con la finalidad de exportarlas laboralmente. 3 personas han sido detenidas, 2 mujeres nicaragüenses y un varón boliviano. Se les imputan delitos de tráfico ilegal de personas, favoreciendo la inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral y en el seno de organización criminal. La investigación fue iniciada en el mes de noviembre y se ha desarrollado por agentes especialistas de la Sección Central de Delitos contra las Personas de la Ertzaintza y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango. El grupo que pertenecía a esta organización criminal estaba asentado en el Valle de Arratia, en Vizcaya, y en la ciudad de Somoto, en Nicaragua. Y estas imágenes corresponden a las labores de los servicios de emergencia de Euskadi, que han rescatado a un hombre este fin de semana accidentado en el monte Curucheberri. Un hombre de 80 años de edad que sufría una caída accidental cuando transitaba por la zona del monte Curucheberri en el término de Escoriacha. Ha sido rescatado y trasladado al hospital de Alto Deva. Sobre las 11 menos 20 de la mañana del sábado domingo, Sosdella alertaba de un varón había tenido un percance cerca de este monte y presentaba lesión sangrante en cabeza y contusiones en una pierna. Y lo que nos han dado a conocer en esta misma jornada es la tasa de delincuencia en Euskadi. Durante la pandemia, según ha dicho el consejero, cae un 18%. El gobierno vasco atribuye el descenso a la situación de pandemia y también la crisis establece que ha variado en función de la tipología delictiva. La memoria incluye un apartado que analiza las infracciones penales por municipios en los 32 de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tienen más de 15.000 habitantes, con arreglo a la distribución a la que antes he hecho referencia. Obviamente, no voy a acometer aquí un estudio pormenorizado e individualizado de todos estos datos municipio por municipio. Sería imposible hacerlo en el marco de una comparecencia como esta. Basta, sin embargo, con reseñar que la información se encuentra ya en poder de las ertzainetxeas y que está siendo objeto de análisis en el seno de las comisiones de coordinación policial, tanto locales como comarcales, para su estudio y, en su caso, para la elaboración de los planes de seguridad que correspondan a nivel local o, en su caso, a nivel comarcal.
Cabe, con todo, hacer alguna observación general en torno al mapa local de infracciones penales que ofrece la memoria. Llama la atención el hecho de que en 11 de los 32 municipios con más de 15.000 habitantes que existen en Euskadi, es decir, en 1 de cada 3, la tasa de criminalidad no ha descendido en 2020 con respecto al año precedente, sino que ha incrementado. Su comportamiento, por tanto, desde el punto de vista delincuencial, es el contrario, en principio, al marcado por la pauta general. La criminalidad baja con carácter general, pero en estos 11 municipios no solo no baja, sino que sube. No existe, desde luego, una razón única para explicar este fenómeno, porque se trata de municipios muy diferentes, 1 en Araba, 5 en Vizcaya y 5 en Guipúzcoa, que ofrecen perfiles distintos desde el punto de vista geográfico, demográfico, económico e incluso desde el prisma del color político del partido que gobiernan ellos. En una primera aproximación al fenómeno, sin embargo, cabe hacer una anotación. Sin perjuicio del análisis que todo ello pueda realizar las comisiones de coordinación policial, porque cabe apreciar datos de inequívoca significación local, cabe destacar el fuerte incremento que experimentan en la mayoría de ellos, cuando menos en 8 de los 11, las denuncias por estafa. Más adelante formularé alguna observación específica en relación con la incidencia que ha tenido el delito de estafa en la criminalidad del año 2020. Basta por ahora con reseñar la especial incidencia que este tipo delictivo ha tenido en la mayoría de los municipios que se apartan de la pauta general. Muchas cosas que contarles todavía, algunas hacen referencia a Bilbao, pero destacábamos, no lo hemos podido escuchar porque ha sido una intervención realmente extensa, la del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Decía que crecen los delitos de estafa por Internet, lógicamente debido al tema de la pandemia. La gente ha estado más en casa o hemos estado más en casa y hemos comprado más por Internet. Estos delitos han crecido. El dato más luctuoso, 2 mujeres asesinadas en el año 2020 fruto de la violencia machista. Miren Goizarri y su hija Paola Méndez, ambas vecinas del barrio de San Fuentes en Abanto, Ziérbena. Nos acordamos precisamente de este asesinato de violencia de género, pero además decir que la Ertzaintza ha detenido entre el sábado y domingo a 2 personas en Vitoria y 3 en Bilbao por atentar contra una agente, al tiempo que se han interpuesto más de 120 denuncias por incumplimiento de las normas sanitarias. Lo de atentar contra la gente, pues al recriminarles la actuación, lo que hicieron fue agredir. Entonces, pues lo que han hecho es que han sido puestas en multa. Estaba mirando a ver si de alguna forma habían sido detenidas, pero no, simplemente es multas. Además ha habido botellones, sanciones, bueno, ya saben, lo que viene siendo un poquito habitual durante todos estos fines de semana. Como les decía, la sección esta que tiene BBK Family lo dedicaba hoy al tema de las ludopatías, con la intervención del presidente de Ekintza Lubit, que ya saben que es la Asociación contra la Ludopatía, que está aquí en Baracaldo. Con ella con el trabajo que realiza este colectivo terminaremos este espacio informativo de hoy. Pero antes nos vamos al nuevo depósito que se ha presentado esta misma mañana. El Museo Vasco de Bilbao ha presentado el nuevo depósito externo, pionero en gestión de colección y que va a albergar más de 50.000 piezas. La Diputación se encuentra actualmente inmersa en el vaciado de sus reservas de Bilbao y todas las piezas de la colección se están trasladando a las nuevas instalaciones. Este depósito del Museo Vasco custodia la memoria viva de Bilbao y de Vizcaya de los últimos 100 años.
Tienen que llegar, lo decía Sorkunde, 50.000 piezas desde el casco viejo. Es un traslado delicado y complicado, y todavía queda la mitad de las obras por venir, y así acabar de vaciar el museo antes de que comience la tan esperada reforma y ampliación. Estamos ante un hecho histórico, no solamente porque comenzó en plena pandemia, que también, sino porque quizás estemos ante la primera vez desde la fundación del museo que se va a poder organizar y cuidar de manera minuciosa cada pieza. Se van a catalogar y estudiar con detalle. En la visita nos contarán algunas curiosidades de esa riqueza histórica y documental que contiene este depósito. Hemos de reconocer que los depósitos son espacios únicos, que pocas ocasiones son visibles, pero son el verdadero corazón de los museos. Y digo más, el drama de un museo puede ser tener más espacio expositivo que colección, pero en nuestro caso ha sido y seguirá siendo exactamente al revés. Tanto en este depósito externo como en los que contamos en Bilbao, se custodiará una gran muestra en número y en calidad patrimonial que nos van a permitir ir combinando colecciones permanentes y temporales utilizando fondos propios del museo. Además, la idea es que tras la obra, con la incorporación del edificio de Kurtze, el museo cuente con 6.400 metros cuadrados y así las exposiciones ganarán también en espacio. A medio plazo, en nuestro museo, en el Euskal Museoa, contaremos con un magnífico espacio expositivo donde la colección estará debidamente preparada, restaurada y puesta al día. Y además mantendremos este depósito que aúna dos cuestiones: una colección centenaria y tecnología puntera del siglo XXI. Se trata de equipamiento de última generación adaptado a la colección del Euskal Museoa. Como decía Sorkunde, pocos museos cuentan con un sistema así, donde todas las piezas van a estar identificadas desde que salen de Bilbao hasta que llegan a este depósito. Digamos que el Euskal Museoa se ha redescubierto con ese gran trabajo que todo el equipo habéis realizado y que continuáis realizando con Sorkunde a la cabeza. Es ilusionante ver este proceso. Es como una gran mudanza. Vamos a cambiar, pero vamos a cambiar a mejor. Además de cuidar mejor nuestro patrimonio, su difusión va a ser mucho más eficaz. Este museo se prepara para crecer. Se prepara también para complementarse con otros espacios culturales de la ciudad y del territorio. El Museo Vasco de Bilbao se va a consolidar como un museo renovado, moderno, como el Museo Nacional de la categoría internacional que Euskadi se merece. Siempre mirando hacia el exterior, sin perder la vista hacia nuestro entorno, esa doble mirada que nos caracteriza, porque somos un museo internacional anclado en Bilbao y en Vizcaya, en la historia de Vizcaya, con una misión clara: la difusión de la cultura vasca, de nuestra cultura. Siempre lo decimos, pero creemos firmemente en este proyecto. Es el mejor escaparate para mostrar al mundo nuestro país, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, la cultura vasca. Este museo es un ejemplo de colaboración y coordinación institucional que aúna la doble vertiente de conservación del patrimonio y la difusión y puesta en valor. Un proyecto entre la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, la marca probablemente más internacional de Euskadi, es la que mejor puede acompañar al Museo Vasco en su nuevo viaje hacia el mundo. Decía que estamos ante más de 1.000 metros cuadrados destinados a proteger y cuidar nuestro patrimonio. En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de traslado de la colección desde las reservas del museo hasta este depósito, y ya se han movido del orden de más de 25.000 piezas. Este proceso comenzó el pasado mes de junio, en el 2020. Tenía que haber empezado un poquito antes, pero nos pilló el COVID y pues una de las medidas que afectó fue el tema de la movilidad, evidentemente, y las medidas sanitarias. Cuando finalice, albergará del orden de más de 50.000 piezas y siempre buscando el máximo aprovechamiento del espacio. La tecnología utilizada en estas instalaciones convierte a este depósito externo en un espacio pionero. Pionero en gestión de colecciones,
Equipamiento de última generación que incluye mobiliario de almacenamiento con un sistema de gestión propio que facilita la trazabilidad, localización y la consulta de fondos. Así, los objetos aquí depositados estarán controlados en todo momento gracias a la combinación de un avanzado software y del uso de códigos QR. Toda la tecnología permite que el proceso de traslado esté controlado desde el origen hasta el destino. Además de estas instalaciones, cuentan con unos parámetros de control ambiental, compactos rodantes para el textil y para la obra gráfica, medidores electrónicos y una sala que vais a poder ver al final del todo, con un sistema hidrófugo. En caso de incendio, se produciría el vacío en ese espacio y el sistema apagaría de inmediato, en pocos minutos, sin dañar la colección, ese fuego. Me gustaría poner en valor que cada una de esas piezas que se han trasladado, que se han traído a este depósito, han sido, desde el punto de conservación, tratados de una forma muy individualizada y muy personalizada. Lo digo porque no me gustaría que cayéramos en los meros números, y eso que yo soy economista, como sabéis, los números me relajan, pero aquí hay que tratar mucho del cómo. Son 25.000 piezas que se han observado, estudiado, cuidado y movido una a una. Una a una, ¿verdad, chicas? Vale. Chicas y chicos, pero principalmente chicas, también hay que poner en valor. Objetos muy variados, como es la colección del Euskal Museoa. Desde objetos de gran volumen, como la colección de carros de labranza, que ha habido que desmontar de forma individualizada, hasta objetos de pequeño tamaño, como puede ser las más de 5.000 monedas de la colección de numismática. Insisto en esta idea porque la tecnología es importante, pero en nuestro caso la tecnología no es el fin, sino es el medio. Una tecnología y un medio extraordinario que nos ayudará, a partir de este momento, a lograr el objetivo que durante los últimos 100 años de historia de este museo hemos tenido como misión: custodiar y difundir la cultura vasca y nuestro patrimonio. Evidentemente, para hacer esto posible y para llevar a cabo este traslado de tal magnitud, además de la inversión de las instituciones aquí presentes, tanto el Ayuntamiento de Bilbao como de la Diputación Foral de Vizcaya, patronos de Bilbao Vizcaya Museoa, que es el ente que gestiona Euskal Museoa, pues hace falta un gran equipo humano. Representación parte tenemos aquí, pero no han podido venir todos por el tema de los aforos, del COVID y demás. Con la presentación de este nuevo depósito, damos un paso más hacia la renovación integral del museo. Un museo vasco en el que llevamos trabajando muchos años y es, por tanto, un día muy importante para nosotros y nosotras. ¿Cómo, siendo un adolescente, o cómo empieza tu contacto con el juego? Bueno, yo empecé como muchos menores de edad y tampoco sin saber que iba a acabar siendo una persona enferma o iba a desarrollar una adicción sin sustancia y menos que iba a ser ludópata. La palabra ludópata ni sabía lo que era ni lo que significaba. Todavía hay personas que piensan que es un vicio, es difícil explicar esta palabra, pero empecé con 17 años, empecé teniendo una experiencia con las máquinas tragaperras en un bar cerca de donde estudiaba, de un instituto, y ese fue mi primer contacto. No me hice ludópata por echar una moneda, me hice ludópata por ir pasando diferentes fases y en 6 años pues desarrollé una ludopatía tanto pues que mi vida cambió, dejé los estudios, dejé un poco de relacionarme y dejé de, pues dejé casi todo. Empecé a desarrollar pues muchas mentiras y a desarrollar muchas cosas. Básicamente es lo que pasa ahora con mucha juventud, lo que ha cambiado es el tipo de juego o la modalidad de juego es diferente. ¿Cómo va evolucionando esa ludopatía de esa primera moneda, donde es una moneda sin más, cómo acaba desarrollando en una enfermedad? Bueno, en esto te voy a hablar como presidente, la parte más técnica. Si te hablase como yo y como jugador te diría que es un poco de otra manera, pero pues un poco definir las cosas más técnicas, diríamos para nosotros que hay 3 fases. Jugador social, para que la gente lo entienda, jugador o jugadora social, es una persona que destina
un poco de dinero a una apuesta y ya está, y cuando se acaba, se acabó. Por ejemplo, la Lotería de Navidad es un juego muy social, o una primitiva, o bueno, pelotillas en un bar, o juegos muy sencillitos, en los que si te tocan, pues te vas feliz para casa, y si no te tocan, pues ya está. Luego, jugador o jugadora problemática es una persona que tiene la mala suerte que una vez le toca, empieza a creerse que el juego puede ser en su vida algo más importante, que puede vivir de ello, empieza a tener más horas de juego, empieza a separarse de su mundo real, de sus amistades, de sus aficiones, de sus estudios o de su trabajo, y empieza a tener pensamientos como un poco mágicos de que el juego le puede, bueno, pues que en vez de estudiar y esforzarse, pues que lo mejor podría ser apostar. Y la tercera parte es jugador ya con ludopatía, que le hablamos de una manera así, donde ya se ha desarrollado una ludopatía. Las nuevas tecnologías y las nuevas maneras que tenemos de juego han hecho que ese tiempo se acorte. Antes estipulábamos desde que se echaba una moneda, por ejemplo en máquinas tragaperras, hasta que se desarrollaba una ludopatía, había un espacio de 6 años. Es más o menos una cifra. Ahora con todo eso se acorta a una velocidad, bueno, abismal, con las nuevas tecnologías, con las tarjetas que ya no se juega con dinero, y diríamos que en 2 años cualquier persona, siendo menor o mayor de edad, puede desarrollar una ludopatía. Vale, cuando estás tú en ese proceso, ¿cómo es la relación en tu casa, en tu familia, con tu contexto social? Bueno, ¿qué cambia? Pues yo lo explico de una manera así muy sencilla, y os lo voy a explicar igual. Pues es como tener, como las cintas antiguas, la cara A y la cara B. La cara A eres una persona normal, que mantiene unas relaciones normales, que tiene una posición social normal, que se desarrolla con normalidad. Y en la B tienes eso oculto que se llama juego, que dirige tu vida, porque para poder destinar tiempo, dinero y recursos tienes que estar mintiendo. Así que es como si tu cerebro, tu vida se parte en dos, en una eres una cosa y en otra eres otra. Eso genera muchas mentiras, genera mucha agresividad y genera, bueno, pues una vida un poco, voy a decirlo, miserable. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso que comienza con una moneda y acaba con una enfermedad? Bueno, ¿cómo se rompe? En mi caso, ¿cómo se rompió? No se rompió porque yo quise, porque las personas afectadas por el juego seguimos, bueno, vemos la realidad de otra manera, entonces nunca admitimos que tenemos un problema y le echamos la culpa al resto. En mi caso se rompió porque en mi cuenta tenía que haber millones, porque tuve, bueno, pues un par de pisos y los había vendido y no había millones, había números negativos. Y tengo la buena suerte de tener 2 hermanos y uno de ellos es gemelo. Entonces, pues lo que hizo fue casi investigarme, ir al banco, y como no hacía falta el DNI, sacó todas mis cuentas. Y me agarraron físicamente el pescuezo, y cuando digo físicamente, ya me arrinconaron y me hicieron cantar como una gallina, y ya tuve que confesar, si no hubiese seguido jugando. El agujero en aquella época era así, podía haber sido así, depende en qué fase te cojan. Entonces, bueno, los jugadores y jugadoras es difícil que lo reconozcan. De esta enfermedad, casi el 70% de poder curarse y recuperarse y rehabilitarse, porque es una enfermedad crónica que nunca nos curamos, es admitir que tienes un problema. Yo no puedo delante tuyo, un chaval joven, decirle a sus aitas a una chavala que tiene un problema con el juego, porque no lo entenderían, claro. Entonces, destapar ese frasco es bueno, problemático, sí, es complicado, es muy complicado. Entonces, entiendo que en tu situación la familia juega un papel importante. Sí, en la ludopatía y en la rehabilitación yo diría que es el papel más importante. Y cuando hablamos de familia, no solo quiero decir familia de tus aitas o de tus hermanos o hermanas, quiere decir que quien considera alrededor tuyo que te quiere o que te sientes protegido. Pueden ser amigos, pueden ser compañeros, compañeras, bueno, todo lo que tú quieras definirlo, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos, tanto en la acogida que hacen las personas voluntarias de la asociación, como en este caso yo, cuando el primer contacto que tengo con ellos es hacer una entrevista individual, pero luego también familiar, ¿vale? Cuando trabajamos con la persona y la familia a la vez, lo que hacemos, lo primero de todo, es explicarles qué es la adicción al juego patológico, porque les resulta muy complicado de entender, ¿no? Tanto a la persona afectada como a la familia. Y luego les explicamos pautas, herramientas que a la familia le va a poder ayudar a la hora de comunicarse con la persona, lo que decía, ¿no? Los límites, cuándo es importante poner un límite, cuándo no, en qué ámbitos sí, en qué ámbitos no. Un poco el equilibrio, ¿no? La relación cuando hay una persona del sistema familiar o de la pareja que desarrolla adicción se transforma, y esto a veces produce pequeñas o grandes toxicidades
tanto en la persona afectada como en la familia. Por eso es tan importante que se haga un proceso lo más simultáneo posible. Por eso todas las emociones que genera en el familiar, ¿no? Decepción, tristeza, enfado, incompresión, desconfianza, el que ellos tengan un espacio seguro donde puedan compartir todo eso. Y para eso tenemos un grupo específico de familiares. ¿Cuál es el proceso de la rehabilitación o de la recuperación? Bueno, yo cuando llegué a Quincha, y está mal que lo diga, cuando me agarraron del pescuezo físicamente, llamaron, porque era la única asociación que había, la verdad es que en la Seguridad Social esto ha sido siempre un poco un tabú, llamaron a Quincha y pues una cita. Fui para allá y me encontré con personas, y bueno, pensé que era una secta la asociación. Me quitaron la tarjeta, me la cortaron con unas tijeras, me dijeron que no podía volver a jugar. Bueno, para mí se acababa el mundo, ¿no? Pensé que estaban todos locos, que no sabían lo que decían, que yo no tenía aquel problema, que yo no era como las personas que estaban allí. Bueno, al de 1 mes o 2 meses que participé en terapia grupal y que estaba con ellos, y bueno, me di cuenta que igual el que estaba un poco loco era yo y el que se parecía era yo a ellos, ¿sabes? Pero bueno, tu cerebro también va a otra velocidad y tiene que cambiar esa velocidad y tiene que modificar la versión. Yo le echaba la culpa al resto del mundo. Yo nunca he tenido la culpa de ser ludópata, la ha tenido el resto del mundo. La tenía mis padres, la tenía el mundo, la tenía la sociedad, la tenía el resto menos yo. Entonces, bueno, cuando llegas a un sitio que hablas el mismo idioma y les cuentas a otras 20 personas que están allí el mismo problema que tú tenías y te das cuenta que ellos tienen el mismo problema, pues empiezas a darte cuenta que igual estás equivocado. Es muy importante el papel de la asociación, es muy importante el papel de la familia y es muy importante reconocer que tienes un problema. Yo lo digo hoy libremente, he sido exjugador, seré para toda mi vida. El dar ese paso y decirlo un día me supuso abrir un frasco de aromas que no había visto en mi vida y que son muy problemáticos. Claro, tienes que admitir que has estado mintiendo durante 15 años, tienes que admitir muchas cosas. Entonces, bueno, pues es potente.